Bueno, continuamos con el tema del artículo 30. Nos quedamos en la pregunta 5, que quedó por la mitad en el video anterior, era si el Congreso puede limitar al constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Si el Congreso le puede fijar los temas a la Convención Constituyente. Esto quiere decir, si uno acepta esto, lo que implica es que el Poder Constituido puede limitar al Poder Constituyente. Se lleva a las patadas con la teoría del Poder Constituyente. ¿Está bien? Porque quiere decir que el Poder Delegado puede limitar al mandante. Esta es una discusión que se ha dado en la historia argentina. ¿Por qué? Porque en general, de vuelta volvemos a este tema, el poder constituyente se ha visto como una amenaza a la estabilidad. ¿Está bien? Los poderes fácticos de la Argentina siempre han querido mantener el diseño institucional producto del Pacto Liberal Conservador de 1860. Entonces, todas las reformas constitucionales, el ejercicio del poder constituyente siempre se lo vio como un problema, esto de vuelta volver a discutir o que el pueblo pueda participar de nuevas reformas, ¿está bien? De cambiar las reglas de juego. Siempre se lo ha visto con desconfianza, también hay con desconfianza teórica, hay mucha desconfianza respecto de la participación de la democracia y lo que se busca es aferrarse a los derechos, al material escrito, por más que esto tenga problemas o que el sistema no venga funcionando bien. Con lo cual, lo que se busca siempre, lo que se ha buscado desde una posición, si quieren, más conservadora en este sentido, es limitar al poder constituyente. Esta idea de limitar al poder constituyente derivó en una posición jurisprudencial y doctrinaria respecto de que el Congreso le puede imponer límites. Esto, como se dio en las distintas leyes de necesidad de reformas, el Congreso ha declarado para qué reforma se convocaba la Convención Constituyente. El único fundamento interesante que tiene esto es la posibilidad de que el electorado, cuando vote, sepa cuáles son los temas para los cuales está votando convenciones constituyentes. Pero la verdad que este es un argumento democrático interesante porque es un argumento democrático, pero entiendo de que no es un argumento ganador. Los constituyentes al plantear su plataforma podrían presentar y pueden presentar ante la población cuáles son sus ideas de reforma constitucional y eso sería suficiente para permitir la elección democrática y consciente de las convenciones constituyentes. Pero lo cierto es que la práctica constitucional argentina ha sido que las distintas leyes de convocatoria fijen el contenido de la reforma. Así fue cuando se sancionó la llamada reforma de 1860, que para mí no es una reforma, para mí es poder constituyente originario, porque violó las condiciones de la reforma de 1853. La constitución de 1853 establecía la irreformabilidad por 10 años. Ustedes se dan cuenta, si, haciendo un simple cálculo, que entre el 53 y el 60 ahí pasaron 7, con lo cual se incumplió la cláusula de reformabilidad temporal de la Constitución del 53, y además, no es un tema legal, ¿qué ocurrió entre 1853 y 1860? La guerra civil entre la Confederación Argentina y Buenos Aires, con lo cual la Constitución del 60 no es una mera reforma de la Constitución del 53, sino que es una nueva Constitución producto de la imposición de Buenos Aires que determinó qué contenidos de la Constitución del 53 aceptaba y cuáles no, los volvió a redactar, se los mandó a la Confederación los votó a libro cerrado, después les voy a subir un texto con las reformas de la Constitución de 1860, para que vean cuáles son los contenidos que se reformaron, y ahí nació la organización del Estado argentino como lo conocemos hoy, con lo cual para mí, en mi opinión, lo concreto es que en 1860 hubo poder constituyente originario y lo que de fondo hace esta posición doctrinaria de hablar de constitución del 53-60 es mostrar continuidad donde hubo ruptura. ¿Está bien? La constitución del 53 tenía un contenido, tenía una idea, no estaba liderado por Buenos Aires y la constitución del 60 marcó la preponderancia de Buenos Aires por sobre la Confederación y el desarrollo posterior de la Argentina de esta manera. Con lo cual, entiendo que en el 60 hubo poder constituyente originario, pero siguiendo a estos efectos al común de la doctrina, la mayoría, que quiere mostrar una continuidad que no es tal, vamos a hablar que en el 60 fue una reforma. En el 60 la ley de necesidad de la reforma luego fijó los temas de la convocatoria. La de 1866, que fue la segunda reforma, también fijó los temas. La de 1898 también fijó los temas. La de 1949
También, lo que pasa que lo hizo en términos más amplios, dijo que se podía reformar cualquier contenido de la Constitución. En el 57, que fue la otra reforma, no hubo ninguna ley de convocatoria porque se hizo bajo un régimen militar, no hubo ley, no había congreso, el peronismo estaba prescripto, lo decidieron los militares en el poder y fue la constitución más antidemocrática y más violatoria al proceso de reforma constitucional de la historia argentina. La del 72 se puede decir lo mismo, que también es una reforma menor, pero es una reforma llevada a cabo por el gobierno militar de la NUCE, y luego estuvo la reforma del 94. Esas son las reformas constitucionales de la historia argentina. Una de las causales o una de las quejas respecto de la Constitución del 49 fue que no establecía los puntos de necesidad de la reforma. Como verán, la Constitución del 49 se llevó todos los golpes habidos y por haber de la doctrina, en general la doctrina antiperonista o la doctrina que está en contra de las ideas del constitucionalismo social, esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque es la misma doctrina que entiende que fue producto de una dictadura la Constitución del 49, que no fue democrática, pero le parece democrática que se la haya abolido por un bando militar producto del levantamiento militar y del golpe de Estado del 55, y también le parece muy democrático la Constitución del 57, que fue producto de ese golpe con el peronismo prescripto, sin participación popular y sin siquiera que se pudiera, sin respetar el procedimiento constitucional de reforma y sin siquiera la Convención Constituyente juntarse para votar las reformas que después se introdujeron en la Constitución de facto. ¿Está bien? Por eso es tan importante el tema de facto. Con lo cual, pero volviendo al tema, la Constitución del 49 se le acusó de que no se fijaba el temario de reforma. Lo cierto es que se fijó, lo que pasa es que cuando una Convención Constituyente quiere hacer una reforma global en los términos del artículo 30, esto de todo o cualquiera de sus partes, no puede fijar, es lo mismo fijar artículo por artículo que decir, bueno, se reforma todo lo que entienda la Convención Constituyente. Con lo cual, hasta la Convención del Constituyente del 49 siguió esta idea de que el Congreso podía fijar los límites o fijar el temario de la Convención Constituyente. Este tema volvió a la palestra en el 94. ¿Por qué? Porque en el 94, la reforma constitucional del 94 fue votada por una ley, y esa ley fue producto de un acuerdo de los dos partidos mayoritarios que se llamó el Pacto de Olivos y dio lugar a la ley 24.309, la ley del núcleo de coincidencias básicas, que declaró la necesidad de la reforma. Ese acuerdo fue un acuerdo creado con mutua desconfianza, sobre todo de la oposición respecto del oficialismo, y generó una declaración de necesidad de reforma blindada. ¿A qué me refiero con blindada? Se fijaron los temas, está bien, si ustedes ven los contenidos del núcleo de coincidencias básicas, si quieren ahora les voy a subir el texto de la ley 24.309, ustedes saben que todas las leyes las pueden ver en www.infolec.gov.ar. Se fijaron los distintos temas y se hizo una cláusula en la cual se ponían los artículos, más o menos los términos en los cuales debían ser reformados, o sea, en qué sentido, atenuación del régimen presidencialista, establecimiento de la reelección, etcétera, etcétera. Y lo que se hizo fue armar un paquete en donde todo ese contenido, todos esos artículos, todos esos temas, con la intención que ya estaba en el núcleo de coincidencia básica, o sea, en el sentido que se tenían que reformar, la Convención Constituyente tenía que decidir si lo aceptaba o lo rechazaba. Podían votar por sí o por no, pero al paquete completo. Uno no podía pedir papas fritas y no pedir la hamburguesa con queso. No, era hamburguesa con queso, papas fritas y Coca-Cola. Ese fue el núcleo de coincidencias básicas. ¿Por qué? ¿Para qué se hizo esto? Para evitar que en la Convención Constituyente se votara, por ejemplo, sí a la reelección y no al Consejo de la Magistratura, o al revés, sí al Consejo de la Magistratura y no a la reelección. Entonces, para evitar eso y garantizar que ese acuerdo que llevaron adelante la UCR y el PJ se lleve a cabo, hicieron esta metodología, que solo se podían reformar estos temas y que estos temas se tenían que votar en conjunto por sí o por no, y que cualquier cosa que saliera de eso era nula, así como votar para una cosa sí y otra no. Entre esas reformas habilitadas se encontraba la posibilidad de reformar la forma de nombramiento y remoción de los magistrados federales. ¿Esto para qué? Para crear el Consejo de la Magistratura.
Se incorporó en este sentido el actual artículo 99, inciso 4. En ese 99, inciso 4, se estableció que los jueces federales duraban en el cargo hasta, mientras dure su buena conducta, hasta cumplir 75 años. Cuando cumplían 75 años o cuando cumplen 75 años, ese mandato fenece y si se quiere renovar necesitan un nuevo acuerdo del Senado cada 5 años. Esto fue objeto de resistencia por parte de los jueces y uno de los jueces de la Corte, el doctor Fait, interpuso una acción de amparo planteando de que él iba a cumplir 75 años y que esta reforma violaba sus derechos adquiridos. Y que fundamentalmente este argumento fue rechazado por la Corte, la de los derechos adquiridos, porque no hay derechos adquiridos frente a un cambio de la Constitución. Pero el segundo argumento de Fait fue que este contenido de fijar la edad límite para la designación de los jueces, hasta cuándo pueden ejercer los jueces, no estaba contenido en el núcleo de coincidencias básicas. Y como que no estaba incluido en el núcleo de coincidencias básicas, la Convención Constituyente no podía tratar ese tema porque solo puede tratar los temas que están en la ley de convocatoria. Entonces, de vuelta, Fait utilizó esta idea de que el poder constituido puede limitar al poder constituyente. La Corte le dio la razón a Fait y declaró la inconstitucionalidad del artículo 99, inciso 4, porque dijo que la Convención Constituyente se excedió en sus facultades por votar un contenido por fuera de los estrictamente y expresamente habilitados por la Ley de Declaración de la Reforma. Y planteó que solo se podían reformar por parte de la Convención Constituyente esos contenidos habilitados. Y le encontró una vuelta, porque además, fruto del acuerdo político que hubo, fue que esas condiciones, esas reglas del núcleo de coincidencias básicas, además habían sido aceptados por la propia convención al votar su propio reglamento. Con lo cual, había un punto en donde, bueno, no era una imposición del poder constituido, sino que el poder constituyente se había autoimpuesto esa regla. Este último contenido no es tan problemático para la teoría del poder constituyente, porque lo que se limita el poder constituyente a sí mismo no hay ningún problema. El problema es aceptar límites del poder constituido al poder constituyente. Bueno, esta situación siguió. Muchos jueces plantearon acción de inconstitucionalidad cuando estaban por llegar a los 75 años pidiendo que se aplique Fait, hasta que un juez de La Plata, muy conocido y muy respetado, el doctor Schifrin, planteó, cuando iba a cumplir 75 años, la misma acción. En este caso, la Corte modificó su criterio en el caso Schifrin del 2017, que es el fallo que tiene en el material. Es un fallo larguísimo de 100 páginas, pero es un fallo extraordinario a los fines de esta clase porque cada juez de la Corte plantea una tesis distinta respecto del tema, del poder constituyente. Es muy importante, es clave para esta clase que lean ese fallo. ¿Está bien? Y básicamente la Corte, digo, para resumirles el tema de Schifrin, va a ser materia de otro video. Seguramente el tema de Fait y de Schifrin. La Corte en Schifrin estableció algunas reglas que, por un lado, primero, aceptó que el constituido, el Congreso, pueda fijar los temas de la necesidad de la reforma, pero matizó muchísimo los términos de Fait. ¿Por qué? Porque en Fait era, si no estaba expresamente establecido, la Convención Constituyente no podía. El acuerdo de los 5 jueces de la Corte en Schifrin fue el siguiente. Van a ver que cada fallo, cada voto es distinto. También Maqueda hace hincapié en que el poder constituido no puede limitar al constituyente. Lorenzetti habla de contenidos pechos. Rosenkrantz habla de que Fait estaba bien, de que había que seguir con esa tesitura, pero se ponen de acuerdo en lo siguiente. Primer punto. Deferencia a lo que haga la Convención Constituyente porque es poder constituyente. Es superior a el Congreso, es superior a la Corte, es superior a todo. Con lo cual, la forma de interpretar lo que haga el constituyente es darle preferencia. Solo y solo si lo que hace la Convención Constituyente es absolutamente inconcebible y va en contra, sin ninguna posibilidad de interpretarlo de otra manera, en contra de la ley que declaró la necesidad de la reforma, puede llegar a empezarse a hablar de que se puede invalidar un contenido emanado de la Convención Constituyente. Con lo cual se dan cuenta el cambio radical en este punto. En Fait
si no estaba expresamente establecido, la Convención Constituyente no lo puede hacer. En Schifrin, si no es evidente, manifiesto, y no hay ninguna forma de conciliar lo que hizo la Convención Constituyente con los temas que convocaron, que votó el Congreso, es válido. O sea, en principio es válido. Lo que haga la Convención está bien y será carga del que plantee que no, demostrar que cometió una barbaridad, que no hay forma de interpretar la ley de convocatoria de una manera de que no está habilitado. Y esto la Corte se hace cargo. ¿Por qué? Además, que no se había hecho cargo en Schifrin. La ley del núcleo de conciencias básicas fijó algunos temas y la Convención Constituyente del 94 votó muchos otros que no están expresamente habilitados por la ley del núcleo de conciencias básicas. Entonces, si era nulo lo del 75, lo del 99, inciso 4, también era inconstitucional muchas otras reformas que nadie planteaba su inconstitucionalidad. Con lo cual, la Convención Constituyente, en su carácter de soberana, tiene la presunción de que todo lo que haga es válido. Para considerar que eso es inválido hay que demostrar que es absolutamente inconcebible y manifiesta la contraposición entre los temas habilitados y lo que se resolvió. Se rompió esta idea de que la convención pueda ser pueda ser utilizada como una escribanía, porque básicamente en FAIT lo que parecía era una escribanía. Ya el menú venía cerrado por parte del pacto del núcleo de conciencia básica y simplemente la convención refrendaba. Bueno, la Corte en Schifrin dice, esa no es la función de una convención constituyente. Una convención constituyente es poder constituyente y está para hacer una constitución, no para refrendar lo que haga el poder constituido. Con lo cual, el cambio de Schifrin, de FAIT a Schifrin, es copernicano y por eso es tan importante que ustedes lean Schifrin y manifiesten cualquier duda que tengan respecto de Schifrin. El sexto punto y último que vamos a ver es la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad sobre una reforma constitucional. Y esto, la jurisprudencia ha mutado a lo largo del tiempo. Primero, el primer precedente, a nivel provincial, venía siendo aceptado ya hace mucho tiempo la posibilidad de que los tribunales controlen la constitucionalidad de las reformas, sobre todo en temas de procedimientos. ¿Está bien? O sea, sí se había hecho la convocatoria y demás cumpliendo los pasos. O sea, ¿por qué? De vuelta, porque el artículo 30 limita el poder constituido, no al poder constituyente. Lo que se busca es que el poder constituido no reforme la Constitución, no se ponga el traje de poder constituyente, sino que tenga que llamar al poder constituyente. Con lo cual, todo el artículo 30 limita al Congreso, limita a los poderes constituidos. ¿Para qué? Para que no se extralimiten, para que no cambien las reglas. No limitan al poder constituyente. De vuelta, no hay ninguna norma, ninguna forma, ninguna letra, nada en la Constitución que permita decir que el constituido le puede imponer los temas al constituyente o que toda la práctica constitucional argentina tiene alguna base en el artículo 30. A nivel federal, la Corte básicamente tiene varios fallos, pero lo voy a resumir en tres. El primero, Soria de Guerrero, de la década del 60, donde dijo de la Corte que era un tema político no justiciable, no se iba a meter en el tema. El segundo, más relevante, es FAIT, donde dice que es totalmente controlable la constitucionalidad de lo que haga la Convención Reformadora. Y, por último, Schifrin, que acabamos de ver, en donde la Corte manifiesta que los poderes constituidos, entre los cuales está la propia Corte Suprema y todos los jueces, deben ser muy deferentes, absolutamente deferentes a lo que hizo la Convención Constituyente. Tienen que ser muy delicados si van a meterse a controlar la constitucionalidad de la reforma. ¿Por qué? Porque ellos son poder constituido y están hablando de material emanado del poder constituyente, con lo cual, en principio, los jueces pueden entender en el tema, pero para ejercer el control de constitucionalidad en el sentido de declararle constitucionalidad a algo o decir que hay algo que está mal de lo que se hizo, van a tener que extremar los argumentos, las razones de una manera exponencial, van a tener que demostrar cuestiones que básicamente son casi indemostrables, o sea que la Convención Constituyente cometió un disparate total, y siempre van a tener que presuponer que lo que hizo la Convención está bien, que es constitucional. ¿Por qué? Porque el juez es poder constituido y el constituyente es poder constituyente. Con lo cual, un poder constituido no le puede decir al poder constituyente lo que está bien y lo que está mal. El único argumento serio para sostener este control débil, si quieren, a partir de Schifrin, es esto, del contenido democrático, de que la población cuando vote
tenga mayor seguridad de los temas que está llamado a votar y que haya un ámbito circunscrito. La verdad es que es falso este argumento, porque cuando votamos por presidente, diputados, senadores, tampoco no sabemos lo que van a hacer. Sabemos las promesas que nos traen, pero no hay ningún límite a lo que hagan. Entonces, la verdad, no tiene ningún límite un poder constituido. ¿Por qué le tengo que poner un límite al poder constituyente? Lo que hay detrás es miedo al cambio, es miedo a la democracia, es miedo a lo que puede pasar si habilitamos reformas constitucionales que afecten centralmente el aspecto material, económico de la sociedad argentina, como lo demuestra la historia argentina. La reforma del 49 fue borrada de la historia por lo bueno, no por lo malo, por el contenido económico, por las reformas económicas, por el carácter, por cómo ponía el acento en la función social de la propiedad, la soberanía nacional, el aprovechamiento